y estamos realizando un proyecto de Europa en Juego. Estamos aquí con nuestra directora, doña Cándida, que la vamos a hacer el reto de hoy. Y la pregunta es, ¿qué sabe usted del rapto de Europa? ¿Te refieres al mosaico? ¿Te refieres al mito? Al mosaico. Al mosaico. Vale. Pues vosotros sabéis que era una técnica casi como de pintura, que viene de época helenística. Los romanos lo utilizaron mucho tanto para solería, para el suelo, como para las paredes. Es pintura a base de teselas, de pequeñitas cuadrículas de mármol o piedras preciosas, oro, de cualquier material. Y sobre una base, pues ellos a lo mejor se podían tener teselas de menos de 1 centímetro, a lo menos de 1 centímetro podía haber 20 teselas, con lo cual es una auténtica casi pintura, como la pintura puntillista del siglo XIX. Entonces, el rapto de Europa es un tema muy recurrente en toda la historia del arte y, lógicamente, los romanos heredaron la mitología griega. Esto es un mito de origen griego, en el cual se pone de manifiesto los orígenes de Europa. Entonces, lo que nos encontramos en Mérida es un poco, pues, representar ese mito de los orígenes de un continente como Europa, y ahí lo tenemos. Es del siglo II, es un mosaico del siglo II después de Jesucristo. ¿Me podría decir qué relación tiene con el Teatro Romano de Mérida? Pues con el teatro romano, realmente no está en la zona del teatro romano, está en una zona de viviendas que se encontraron, o sea, se ha encontrado una zona de viviendas que están cerca de la actual Plaza de Toros. Pero vosotros sabéis que en Mérida hay una frase que dice: cuando levantes algo sale romano. Es decir, en Mérida no hay obra que no haga que no salga romano. Es decir, el espacio de una gran ciudad, una de las mayores ciudades de Roma, en este caso en la península ibérica, pues lógicamente está en todo el espacio de Mérida. Y ya que usted sabe mucho, ¿me puede decir de dónde viene el nombre de Europa? Pues mira, el nombre de Europa es complejo. Si nosotros atendemos a lo que decían Hesiodo o otros escritores que trataron el tema de la mitología, tanto en Roma como en Grecia, pues unos dicen, Hesiodo en su Teogonía dice que Europa era una de las oceánicas, oceanidad, es decir, una descendiente del océano y de Tetis, el océano y la diosa del mar. Con lo cual, el nombre de Europa es divino, con lo cual Europa tiene pertenece a un alto linaje. Luego los romanos, Ovidio, nos narra de dónde viene la palabra Europa o el nombre de Europa, y nos dice que en unas 30 versos, de manera poética, nos dice que realmente Europa era una joven muy bella, hija de un rey fenicio de Tiro, que estaba un día jugando con sus amigas a orillas del mar recogiendo flores. De esa chica se había prendado Zeus, el más importante de los dioses, el padre de los dioses. Zeus era muy aventurero y no se le ocurrió otra treta que al lado del mar había un rebaño de toros del padre de la princesa. Entonces tomó forma de toro, un toro blanco, glauco. Entonces la princesa se acercó a él, vio que era manso, que era muy bonito, que era blanco, y subió a sus lomos. Es lo que aprovechó Zeus para salir a nado, raptar a la princesa y llevársela a Creta. De esa manera, desde Oriente pasamos a Creta, y de Creta esa princesa luego ya se casó, digamos, o tuvo 4 hijos con Zeus, y cada uno de los hijos fueron a un sitio de Europa, con lo cual ya tenemos Oriente, Occidente unido por la mitología, y ya sabemos de dónde procede Europa. Eso es muy bonito, pero hay otros estudios, ¿no?, que lo relacionan incluso con la mitología egipcia, de una joven que vivía en el occidente, allá donde muere el sol, con un toro. Si os dais cuenta,
si te das cuenta, siempre se está hablando de la figura del toro, esa figura fuerte, esa figura del Mediterráneo, porque Europa es para mí siempre del Mediterráneo. Entonces, tanto en Asia Menor, como en Mesopotamia, el comienzo de Mesopotamia, como en el Mediterráneo, la figura del toro ha sido muy importante. Entonces, habla incluso la mitología egipcia de esa joven que vivía con él. Y luego, pues, algunos historiadores, algunos estudiosos, empiezan a hablar de la etimología, es decir, del origen de la palabra Europa. Y unos dicen que procede, pues, del celta, bra, que para nosotros el sonido no nos relacionamos con Europa. Otros dicen que bueno, realmente viene de otra palabra, de otro sonido, de otra palabra que es de origen judío. Y por último, una palabra de origen griego, Eurube. Ya nos va sonando más, ¿verdad? Sí, ya nos va sonando más. Entonces, esa palabra, ¿qué significaba? Significaba oscuridad, noche, occidente, era el sitio por donde te le ponía el sol. Por lo tanto, de ahí viene la palabra Europa. Realmente, si estamos en Oriente, Europa es el lugar que está en Occidente por donde se pone el sol y se produce la noche. Muchas gracias y espero que ganemos este reto. Eso espero yo.